Revisamos temas internacionales. El gobierno de México envió una nota diplomática a Estados Unidos por las declaraciones de su embajador Ken Salazar. El representante de Washington criticó la iniciativa de reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la secretaria de Relaciones Exteriores del país azteca expresó su profundo extrañamiento por las declaraciones del embajador Salazar sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional. La iniciativa de reforma constitucional busca fortalecer el Estado de Derecho con la elección directa de los jueces por parte de la ciudadanía mexicana. Y el gobierno de Israel obstaculiza un alto al fuego en la Franja de Gaza por desacuerdos respecto a la ocupación militar de partes claves de ese territorio palestino. El movimiento de resistencia Hamás niega el visto bueno a las exigencias sionistas. El Estado hebreo pretende mantener tropas en el llamado Corredor de Netzarim, dividiendo en dos las porciones norte y sur de la franja. También reclama control sobre la frontera entre Gaza y Egipto. El genocidio israelí contra la población palestina ya suma más de 40.000 fallecidos en esa zona de conflicto. Al exterminio también se agrega la de civiles, se agrega la destrucción de la infraestructura necesaria para la subsistencia de los 2 millones de personas que aún viven allí. Y el fiscal de Venezuela, fiscal general Tarek William Saab, citó al ex candidato Edmundo González Urrutia por su responsabilidad en la manipulación de documentos relacionados con los recientes comicios presidenciales ganados por Nicolás Maduro Moros. El ahora antiguo aspirante de la extrema derecha debe rendir declaración por la página web donde se publicó la información. También responderá por la usurpación de las competencias del Consejo Nacional Electoral. La Fiscalía venezolana también investiga a González Urrutia por instigación a la desobediencia, asociación para delinquir y usurpación de funciones. El jueves, el Tribunal Supremo de Justicia de ese país sudamericano certificó la legitimidad de los resultados emitidos tras la votación del 28 de julio. Las Fuerzas Armadas de Venezuela anunciaron que acatarán la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. La víspera, este Tribunal Supremo de Justicia validó los resultados del Consejo Nacional Electoral que otorgan la victoria en las elecciones del 28 de julio al presidente venezolano Nicolás Maduro Moros para el mandato constitucional 2025-2031. Luego de la ratificación de Maduro Moros, nuestros corresponsales en Venezuela conversaron con el fiscal general de la República Bolivariana sobre los planes insurreccionales fallidos de la extrema derecha, sector que utilizó el escenario electoral para crear una guerra civil en ese país. Veamos. Para entender a una Venezuela postelectoral, esa que ha sido centro de la mirada internacional, hay que analizar un contexto que va más allá de los comicios presidenciales del pasado 28. En un país donde usualmente el pueblo toma decisiones mediante el voto, la extrema derecha usó el tema electoral como una excusa para buscar una insurrección que se convirtió posteriormente en acciones terroristas instrumentalizadas por los llamados comanditos. El plan era macabro: cantar fraude, producir un apagón en el sistema automatizado de datos de las mesas electorales para que no pudieran darse resultados. A la par de ello, la captación de delincuentes armados. En conversaciones, el fiscal general de la República propone entender la orquestación contra Venezuela como un plan a 3 bandas, donde se veía completado con la influencia del Frente Internacional liderado por Estados Unidos. Cuando digo que es a 3 bandas era: 1, cantar fraude; 2, cantando fraude, producir el apagón en el sistema automatizado electrónico de datos de mesas electorales; 3, con estas 2 cosas, producir una especie de guerra civil en Venezuela, manifestaciones violentas en todo el país que ocasionaran cientos y miles de muertes. Ante los planes de la extrema derecha en su intento de desestabilizar a Venezuela, la acción oportuna y férrea del Ministerio Público. Afortunadamente, Venezuela tiene un Ministerio Público impecable que actúa en tiempo real, de manera inmediata, con los órganos auxiliares de justicia, que son los cuerpos policiales y los tribunales penales, y logramos poner a derecho a quienes estaban en estas acciones terroristas, que no pueden llamarse protestas.
A pocas horas de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ratifica a Nicolás Maduro como presidente, va triunfando la verdad y los aires postelectorales toman su curso en una Venezuela que vive y se recupera. Desde Venezuela, Adrián Almagro, Rafael Alemañez y Amalia Ramos para el Canal Cubano de Noticias. Y con esta información ponemos punto final a las internacionales.